Argumentar que Guayaquil tiene origen pero no fundación es algo que puede confundir. Lo aclaramos. Santiago se funda el 15 de agosto de 1534 cerca de Riobamba, del actual Riobamba. Es fundada por Francisco Pizarro. Una fundación es un acto administrativo que luego pues se deviene en un proceso de constitución de el asentamiento o lo que llamamos ciudad. Esto se produciría en 1537 para el caso de Guayaquil. El nombre Guayaquil propiamente, es decir, lo que sería ya el origen de Guayaquil, tenemos que ubicarlo alrededor del año de 1537 por la zona del río Bulubulu, donde actualmente es Yaguachi Viejo. Posteriormente sería trasladada a la confluencia del río Daule y el río Babahoyo, fundamentalmente como un punto de vigilancia, es decir, como un punto de observación de la entrada directa desde el Golfo hasta el inicio del Río Grande, es decir, el río Babahoyo, pues este era un canal navegable por el que se llegaba hasta Santo Domingo. Vamos a revisar a partir de esta aclaración la cartografía histórica. Nuestro primer plano, o el primer plano donde Guayaquil se muestra al detalle, se produce en el año de 1739. Su autor es Paulus Minguet. Este es un plano muy interesante, muy importante, que muestra ya no solo podríamos decirlo, una consolidación de Guayaquil como asentamiento, sino también dos barrios denominados ciudades. El asentamiento original cerca del cerro, del Cerro Santana, Ciudad Vieja, y el asentamiento de Ciudad Nueva, que para el momento presente correspondería a lo que es la Plaza de la Administración. Los planos de esta época no están estandarizados en términos de simbología cartográfica, son más bien referentes, donde se marcan los aspectos que se marcan más específicamente y más puntualmente son, por un lado, la batimetría, es decir, la profundidad del canal de navegación, y en segundo lugar, los asentamientos. Este plano de Paulus Minguet, aparte de mostrar estos detalles y también pues la extensión de ambos barrios o ciudades, pues muestra en la parte inferior una denominación de los lugares. El siguiente plano, o más bien los siguientes dos planos, el uno es de Francisco Requena de 1770 y el otro es de Ramón García de León de 1772. Podríamos nosotros decir que son planos más realistas en términos de representación cartográfica, en términos de representación territorial, y tienen unas ciertas correspondencias espacialmente. Sitúan a la Ciudad Vieja en la zona más baja del asentamiento, que es la zona cercana a los cerros, y la Ciudad Nueva, pues luego de una clara divisoria, que es lo que actualmente correspondería a la calle 9 de octubre. La parte de Ciudad Nueva tiene una distribución espacial con un orden, o nosotros podríamos decir que un aparente orden de cuadrícula, mientras que en el caso de Ciudad Vieja el asentamiento tiene más bien un patrón disperso. Para 1858 revisamos el plano de Manuel Villavicencio. Es un plano que podríamos decir tiene continuidades en cuanto a la morfología del asentamiento. Estos patrones de extensión de Guayaquil están marcados, por un lado, por la zona de sabana y manglares hacia el oeste, por las elevaciones de los tres cerros, Santana, El Carmen y San Lázaro, hacia el norte, y se extiende hacia el sur, pero también obstaculizada por las entradas de estero que son variadas. Estos
Esta morfología, esta constitución territorial define el patrón, define las condiciones en que Guayaquil se extendería. Nuestro siguiente plano es el de Teodoro Wolff para 1884. Es comprensible que el plano de Wolff se base en el plano de Manuel Villavicencio de 1858, de modo que aquellas delineaciones que aparecen en el plano de Villavicencio se muestran ya con más firmeza en el plano de Wolff. Por otro lado, el trazado de Villavicencio es geográficamente un poco más impreciso. Por ejemplo, el estero Saraguro, que es lo que actualmente sería la avenida Olmedo, aparece en el plano de Villavicencio como una especie de recta, ¿no?, que se extiende hacia el oeste. En el caso de Teodoro Wolff no es un trazado rectilíneo, sino más bien es como haciendo un ángulo, ¿no? Los dos planos de Teodoro Wolff, el de 1884 y el de 1887, ajustan cartográficamente la distribución del asentamiento. Hay una mayor rigurosidad en la confección del plano, tanto en el plano de 1884 como el de 1887. Wolff se preocupa de las continuidades, y en el plano de 1887 no solo expone los asentamientos existentes, sino que proyecta. Los siguientes dos planos, que están bastante relacionados y tienen geográficamente correspondencias con los planos anteriores, especialmente los de Teodoro Wolff, son los llamados planos del incendio grande y de posterior al incendio grande. El primer plano es de 1896, del 5 de octubre, y el siguiente plano es de 1899. En este plano de 1896 se observa una extensión hacia el sur. La cuadrícula se mantiene tal como se presenta en el plano de Teodoro Wolff de 1887. Se presenta la zona del incendio y la parte contigua hacia el cerro aparece aún despoblada. La expansión hacia la sabana, es decir, a la zona de manglar cercana al estero salado, está creciendo. En este caso, la expansión de Guayaquil, por un lado, es hacia el sur y por otro lado es hacia el oeste. La expansión hacia el sur y hacia el oeste tendrá sus limitaciones porque en ambos casos se trata de zonas pantanosas. Guayaquil tendría que pasar el manglar hacia el oeste para encontrar terrenos más elevados, y en el caso de la parte sur se limitarían especialmente por justamente la facilidad con la que se inundan los terrenos de la zona sur. El plano de 1899, que es el último plano de Guayaquil antes de finalizar el siglo, señala el número de habitantes, 60.480. En Guayaquil, en estos años, estaba sobrepasando de población tanto a Quito como a Cuenca. El siguiente es el plano de Luis Carbo. Este es un plano de 1900. Es un plano de poco detalle. Presenta un ramal, una zona inundada, anegada, hacia lo que sería el noroeste. Esta zona avanza hasta el Cerro San Lázaro, ahí por donde está el cementerio general, ¿no?, donde aún está el cementerio general. Y se observa que los asentamientos han llegado ya a esa parte, es decir, la parte de la sabana
de manglares contigua al estero salado. El siguiente plano es el de Francisco Landín. Este plano originalmente es de 1904 con actualizaciones posteriores en 1909. Es el primer plano molde, este modelo, por eso aparece como un blueprint. El plano de Landín serviría para los próximos 10 años y pues esto es algo así como la política cartográfica en el caso del municipio de Guayaquil. El plano de Landín muestra ya una conformación de parroquias que ya no se pues, presentan de sur a norte, sino que se presentan de este a oeste. Esto quiere decir que el patrón de asentamiento aquí cambia, es decir, inicia el siglo y el patrón cambia, se vuelve más bien en dirección hacia la sabana, hacia el oeste, cuestión que se sostendría hasta ya bien entrado el siglo XX. La actualización posterior del plano de Francisco Landín, hay una en 1909 y otra unos años posteriores, ya muestra expansiones que son, en este caso, hacia el sur-oeste. Se observa el parque municipal, que es un proyecto muy grande de parque, cuyo eco presente es el centro cívico. Pero es interesante ver que tanto en el caso del plano de 1904 como de 1909 de Landín, el patrón de poblamiento y de organización es de este a oeste. Esto cambiaría para la segunda década del siglo XX, de modo que los planos de obras públicas del municipio de Guayaquil, tanto el de 1928 como el 1929, están organizados de sur a norte. Este plano es hecho sobre el plano de 1929. Hay una actualización en 1934 y otra en 1944. El parque municipal como proyecto desaparece y en su lugar queda el Jockey Club. Esto está a la altura de la actual calle El Oro. Aparece el American Park, que corresponde a un proyecto de parque, pero ahora situado cercano a el Cerro San Lázaro y en los terrenos especialmente de lo que es actualmente la Universidad de Guayaquil. En resumen, en este recorrido por un recorrido de 2 siglos, desde el plano de Paulus Minguet hasta el plano de obras públicas de 1944, observamos lo siguiente. Primero, luego de una primera etapa que nosotros podríamos decir que corresponde a todo el siglo XVI, Guayaquil se constituye ya como un asentamiento, como ciudad, una ciudad. Ya no es un puesto de vigilancia que permanentemente pues, supervisa la entrada por el Río Grande. Ya no es solamente eso, ahora es una ciudad, es un asentamiento que tiene en su parte más antigua un patrón disperso, un poblamiento en terreno bajo, pantanoso y fácilmente anegable. Esta conformación se sostendría, ¿no? Daría origen a una diferenciación importante que es por un lado, una diferenciación en la ocupación del espacio y por otro lado es una diferenciación social. La parte podríamos nosotros decir, la población más humilde, ¿no?, se encuentra en Ciudad Vieja y el asentamiento con más organización, donde están también los edificios administrativos, se encuentra en Ciudad Nueva.
Los patrones cambiarían. Toda la parte del siglo XVI, XVII y XVIII, el patrón es fundamentalmente un asentamiento que corre de norte a sur. Siempre con los obstáculos de la topografía, hacia el norte los cerros y hacia el sur los pantanos. Para el siglo XX, el patrón, por este mismo factor, es decir, por este problema de inviernos y anegamientos de la zona poblada, el patrón cambia y se dirige hacia el oeste. Para la segunda mitad del siglo XX, los cerros son traspasados, es decir, el bloqueo de las haciendas hacia el sur y hacia el oeste y hacia el norte cede y la ciudad se expande en esas direcciones.